Saludos amigos y hermanos, con la bendición del Todopoderoso comenzamos este espacio Más cerca estoy. En estos momentos vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración, pero antes queremos agradecerle por estar conectados en esta hora, dedicar este espacio a fortalecer la fe y crecer en la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra sigue siendo la palabra viva, sigue siendo la espada del Espíritu. Y hoy estudiaremos un tema fascinante, un tema que ha despertado grandes controversias desde siglos atrás. Ha sido mal entendido, mal comprendido, ha sido mal explicado con frecuencia, y debido a eso este tema en la cristiandad siempre ha mantenido sus divisiones. Estamos hablando del tema que hemos titulado La Trinidad. Sobre ese tema estaremos abordando en las Sagradas Escrituras, yendo desde el principio hasta el final, mirando todo el contexto, mirando cada experiencia, cada declaración de la palabra, como dice también el profeta, un poquito aquí, otro poquito allá, y permitiendo que la Biblia se explique a ella misma en este sentido. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, te rogamos encarecidamente que tu Santo Espíritu pueda asistir a cada persona que ha demandado oración intercesora, pueda asistirle en cada situación, bajo cada circunstancia, pueda fortalecer su fe, pueda asistirle, pueda proveerle de acuerdo a su necesidad. También te ruego, Señor, te ruego que acepte nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, nuestra alabanza por las personas que se han recuperado de la situación de salud que padecían. También quiero, Señor, pedirte por el estudio de este día, de esta tarde, al estudiar esta temática, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así entonces damos paso al estudio para esta hora, el tema la Trinidad. ¿Qué enseña la Biblia realmente sobre la divinidad, sobre la deidad, sobre cualquiera de los términos que se utilizan en la Biblia para describir lo que es Dios? ¿Qué es Dios en esencia, en naturaleza? ¿Qué es lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo? Porque lo que conocemos de Dios no es lo que quisiéramos conocer, sino lo que Dios ha revelado de sí mismo y nos ha dado a conocer, puesto que la palabra de Dios expresa en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas para nosotros y también para nuestros hijos, para que temamos a Jehová para siempre. Vayamos al inicio. Génesis capítulo 1, en el momento de la creación. Es la introducción de Dios en la historia de la humanidad, Dios creando al ser humano. Y allí podemos entonces comenzar a vislumbrar a Dios en lo que Él ha decidido revelar para nosotros. Veamos lo que dice Génesis 1, desde el versículo 1. Dice: en el principio creó Dios, y la expresión que aparece allí como Dios es Elohim. La primera palabra para referirse a Dios que aparece en el lenguaje que se escribió, el lenguaje original en hebreo, es Elohim. Describe una condición plural. Sería, si lo pudiéramos traducir literalmente al castellano, sería como los poderosos. Pero no hay una palabra que sea exactamente, pero sí está describiendo la integración, la pluralidad. Y dice: en el principio creó, pero el verbo está en singular y el sustantivo, el nombre, aparece en plural. Interesante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la expresión allí que aparece en hebreo dice Bereshit Barak Elohim. Ese Elohim en plural está hablando acerca de Dios en su condición plural, integradora. Pero lo mismo dice Bereshit Barak Elohim et Hasamayim. O sea, cuando está hablando de los cielos, también tiene la misma terminación, Hasamayim. O sea, la terminación de Elohim y Hasamayim, o sea, de Dios y de cielos, ambas terminan con el mismo sonido, con la misma terminación, valga la redundancia. Y es interesante entonces ver que cuando habla de cielos,
nosotros podemos ver también la presencia de tres cielos. Los cielos atmosféricos, el espacio sideral, que es el segundo cielo, el tachonado de estrellas, al que se refiere el salmista cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el tercer cielo, que es mencionado por el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, donde él dice que fue arrebatado a ese lugar, el tercer cielo, que él le llama el paraíso también. Así que esta expresión, equivalente también a la que estamos mirando aquí para Elohim, la terminación, está destacando no solo pluralidad, sino la presencia de probablemente tres elementos, pero eso tenemos que descubrirlo en la Biblia. No podemos partir a la ligera por solo un texto, tenemos que ver todo el conjunto de la enseñanza bíblica en ese sentido. Y en esa dirección, el mismo capítulo 1 del Génesis, pero en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios. Y otra vez la palabra Dios es plural, pero el verbo está en singular, dijo. O sea, quiere enfatizar que es un Dios, pero quiere destacar que hay varios integrantes en la divinidad. Por eso, entonces dijo Dios, y el verbo que sigue también está en plural, hagamos. Así que Dios está no solo integrado por más de una persona, sino que Él mismo se está expresando en plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, plural, a nuestra semejanza, también plural. Interesante, todo esto está en el versículo 26 de Génesis 1. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, encontramos que cuando el ser humano cae en pecado, ante la caída, el Señor entonces habla en un concilio integrador solo de la divinidad. Mire lo que expresa, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dios hablando consigo mismo, con los integrantes en la divinidad, dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Interesante. Génesis capítulo 11. Mire de qué manera progresiva va avanzando. Génesis capítulo 11, cuando los hombres se reunieron en la llanura de Sinar para construir la ciudad, la torre y hacerse un nombre. Las tres expresiones están allí. Dice: hagámonos una ciudad, hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Cuando el Señor ve este atentado contra el plan de Dios, que era que se esparcieran por la tierra, y ahora quieren quedarse centralizados en un gran centro urbano, con un solo sistema de adoración, un solo sistema político, entonces Dios interviene. Y dice en el versículo 7 de Génesis 11:7, dijo Jehová: ahora pues descendamos. Oiga lo que dice Dios: descendamos, pluralidad, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Y entonces, como una demostración de que la divinidad estaba interviniendo para detener los planes que el ser humano tenía, atentando contra Dios. Todas estas palabras plural, todas estas expresiones de pluralidad tienen una forma de unidad. En Génesis capítulo 1, volviendo al capítulo 1 de Génesis, en el versículo 5, dice que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esa unidad de más de un elemento, en este caso tarde y mañana, luz y tiniebla, esa unidad de más de un elemento se destaca con una palabra cuando dice un día. Yom Ejad, la palabra para uno es Ejad, de unidad. Y usted verá cómo esto se repite, porque en Génesis 2:24 dice el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Basar Ejad, otra vez el término Ejad, que es el que define la unidad. Lo que quiero destacar con la palabra en hebreo Ejad es que es el uno de unidad. En castellano tenemos solo una palabra para uno, el uno de unidad, el uno de cantidad y el cardinal también cuando se está contando, 1, 2, 3, pero no así en muchos idiomas, incluyendo en el lenguaje hebreo, que hay una palabra para cada uno, y para unidad es Ejad. Por eso cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4,
dice allí una expresión que es muy sagrada para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, la Shema, como ellos le llaman, el oye. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno que aparece allí también es Ejad, pero 3 veces menciona el nombre de Dios en el versículo. Note que aunque está destacando la unidad, no la cantidad, la unidad divina, menciona 3 veces el nombre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 3 veces. Interesante. En esa expresión que está allí en Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Y luego vemos cómo los integrantes de la divinidad, todos actuaron en la creación. ¿Por qué el Señor habla en plural? Hagamos, descendamos, ahora es como uno de nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes eran que estaban participando allí activamente en la creación? ¿Quiénes fueron que crearon? Que en la divinidad se destaca allí. Mire, en primer lugar, ya sabemos que la presencia del Padre estaba allí, pero mire quién más estaba allí en la obra de creación. Estaba el Hijo, estaba Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allí estaba el Hijo presente. ¿Y quién más estaba presente? Porque dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Acaso el Espíritu Santo también obró en la creación? ¿También fue un agente creador? ¿Fue uno de los creadores? Veamos qué dice la palabra. Esto aparece en la Biblia, específicamente en Job 33, versículo 4. Job 33, 4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado. El Espíritu Creador me infundió vida, el hálito del Altísimo, del Todopoderoso. Note cómo de manera paralela aquí está hablando no solo de que el Espíritu de Dios fue creador, sino que también le está llamando Todopoderoso en el paralelismo de este texto en Job 33, versículo 4. Así que 3 personas divinas, coeternas, todopoderosas, actuaron en la creación y por eso se destaca el hecho de la pluralidad. Siempre notamos que el verbo aparece en singular, aunque la actuación la realicen entonces en plural, el destaque en la presencia de la pluralidad, porque quiere destacar que no son 3 dioses, es un solo Dios, pero está hablando de 3 personas. Es algo que, como vamos a ver, no necesariamente tiene que caber en los límites de la mente humana, que es finita, pero si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos claramente. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, habla acerca de la presencia también de los demás miembros de la divinidad, de la deidad o la Trinidad, que está destacando la presencia de 3 personas en un solo Dios. A eso se refiere la palabra. Algunas personas a veces argumentan, bueno, pero que esta palabra no aparece en la Biblia. Tampoco aparece la palabra encarnación, no aparece la palabra milenio y muchas otras palabras que destacan a veces creencias como la teocracia, juicio investigador, muchísimos términos que están presentes en las enseñanzas, pero no la palabra con la que se define o con la que se trata de explicar esa creencia. 1 Corintios 10 del 1 al 4 habla acerca de cómo estaba presente en la conducción del pueblo en el desierto el Hijo. Por ejemplo, dice, nuestros padres bebieron de la misma roca espiritual, dice Pablo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, quien condujo al pueblo en el desierto, quien liberó al pueblo de Egipto, fue precisamente Cristo, como se le conoce, se le destaca mayormente en el Antiguo Testamento como el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Algunos profetas del Antiguo Testamento hacen algunas referencias interesantes con relación al Hijo. En Isaías 9:6, destacando el momento profético que vendría Cristo a humanarse aquí a la tierra, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note cómo al Hijo
se le está llamando no solo Dios fuerte, sino Padre eterno, lo que nos hace entender que en esencia Padre, Hijo y Espíritu Santo, como también seguiremos viendo en las demás evidencias bíblicas, cualquiera de ellos, pues el nombre sencillamente lo que destaque la función en un determinado momento, pero no hay diferencia entre ellos, a no ser que son personas distintas, pero forman parte de un solo Dios. Interesante que es la descripción que presenta la Biblia. También en Malaquías encontramos algunas cosas interesantes. Claro, cuando hablamos de tres personas, no estamos hablando de tres personas físicas. No son tres personas físicas. Físico es el ser humano. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de personas espirituales. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 que uno es el cuerpo de los animales, de los seres humanos, pero otro es el cuerpo de los espíritus. Y Dios es espíritu, dice la palabra. Así que no estamos hablando de cosa material o física que nosotros podamos palpar. Por eso Dios es espíritu, su esencia es espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de los tres, por ejemplo, el Hijo se encarnó, y como se encarnó, entonces sí, tiene lo que es físico, un cuerpo tangible, un cuerpo humano, pero Dios en esencia es espíritu. Pero el único de los tres que se encarnó, que se hizo, podremos decir así, físico, ¿verdad? Humano, es el Hijo. Interesante. En Malaquías se hace una profecía, en Malaquías 3.1, acerca de cómo Juan el Bautista venía a preparar el camino. Mire para quién. He aquí yo envío, dice Malaquías 3.1, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, note cómo estaba refiriéndose a Cristo en esta profecía como el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso cuando Isaías 9:6 profetiza acerca del niño que iba a nacer, que le llama Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, también dice que se le llamaría admirable. Recuerde, tanto cuando se le apareció el ángel de Jehová a Josué, como cuando se le apareció también a Gedeón, cuando le pregunta por su nombre, como en alguna de estas ocasiones él le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? De esa manera Jehová se describe en el Antiguo Testamento también. Así que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el admirable, el Padre eterno, Jehová, nombres que lo usa tanto el Padre, lo usa el Hijo y lo usa también el Espíritu Santo, como veremos. Note ahora lo que aparece en Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículo 16. Aquí está hablando Jehová, el creador, y dice, antes de mí no fue formado Dios, después tampoco lo fue. Y mire, pero mire lo que él sigue diciendo, para que no quede duda de quién está hablando, de Jehová. Dice, versículo 16 de Isaías 48, acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. Oye, está hablando Jehová. Y si ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está la presencia de los tres. En una cita del Antiguo Testamento muy interesante. Isaías 48, versículo 16. Jehová, que claramente es Cristo en ese momento, ese Jehová que está hablando acerca de que creó los cielos y la tierra. Ya Juan 1.1 nos dijo que Él fue que creó todo. Este Jehová está hablando y dijo, desde el principio todo lo he revelado. Y entonces dice, y ahora me envió Jehová el Señor, claramente hablando del Padre, porque dice Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está la presencia de los tres en un solo pasaje. Qué interesante. Así la palabra va destacando esta gran verdad. Algunos conceptos que debemos tener claro antes de seguir avanzando. Y ustedes notarán que comenzamos desde el mismo principio y destacamos algunos términos, algunas palabras, porque estamos partiendo de esa base para verla todavía lo más claro, lo más menudo, que usted no tiene que recurrir a tal idioma o tal cosa, lo más claro. Pero partimos primero de esa base para que no quede duda de que esto no es solo mirando un concepto superficial, sino que estamos dando un fundamento teológico a lo que estamos dando, pero es aplicable de manera práctica y sencilla, como veremos. Hasta aquí es bueno que usted sepa lo siguiente: la Trinidad es un Dios compuesto por tres personas. La Trinidad, la Deidad, la Divinidad. Hay gente que no quiere usar el término Trinidad para que no le digan que el término no esté en la Biblia. Ya he dicho, hay otros
términos, otras doctrinas que el nombre no está, pero la enseñanza sí está. Usted no debe sentir para nada temor de dar la expresión, para nada. Así que son sinónimos, Trinidad, Deidad, Divinidad, solo que la palabra Trinidad desde el principio da el concepto de tres, de un Dios triuno, como podríamos decir. Y ya hemos visto cómo otras expresiones interesantes pues aparecen claramente destacadas en la Biblia. Y vamos a ver algunos detalles interesantes ya cuando avancemos, respondiendo quizá a algunas de las inquietudes que están expresando allí. Hay un Dios, eso lo expresa la Biblia, un Dios, no más de un Dios. No son tres dioses, es un Dios. Ahora usted va a ver por qué, si es un solo Dios, pero compuesto por tres personas, ¿por qué a los tres se le puede llamar Dios y no son tres dioses? Ese detalle lo vamos a ver en un ratito. La Trinidad está compuesta, o la divinidad o deidad, por tres personas. Cada miembro de la deidad, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno, es omnipotente, omnisapiente. Ahora, dentro de la divinidad, dentro de la Trinidad, hay subordinación. O sea, así como Cristo se despojó a sí mismo en un determinado momento y vino a hacerse siervo, dentro de la divinidad esto se interpone. Uno decide estar por debajo del otro, pero no significa que en ese momento deja de ser divino, deja de ser una persona eterna, simplemente dentro de la funcionalidad. Recuerde que la ley del cielo es que el que se humilla, ese será ensalzado. En la divinidad, el que bajó a lo más profundo de los tres fue el Hijo. Y por eso al Hijo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Nota? Porque se humilló hasta lo sumo, ahora es ensalzado hasta lo sumo. Por eso no somos salvos en el nombre del Padre, ni en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, porque así funciona la ley del cielo. El que se humilla será ensalzado. Es algo de lo que los humanos tenemos que aprender mucho. En esa subordinación encontramos, por ejemplo, que el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo. El Hijo se subordina al Padre, y como el Espíritu Santo en su obra que realiza en la iglesia se subordina tanto al Hijo como al Padre, mire que queda en cuidado y protección de la iglesia hasta que Cristo venga. Pero en esa subordinación, que es la que dura más tiempo, Cristo destacó el carácter y la importancia de esa persona divina, cuando dijo que el que hable aún hasta contra el Hijo, el que blasfeme hasta contra el Hijo, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Miren cómo en la divinidad uno al otro se exaltan, se destacan, uno se subordina al otro y glorifica al otro realmente. Es la función de la divinidad. Allí no hay problema entre los miembros en la realización de la tarea. Cada uno funciona, realiza su parte en lo que tiene que ver con el plan de redención, y vemos algunos detalles sumamente interesantes con relación a la obra que realizan tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. También quiero aclarar, antes de seguir avanzando, ninguna de las ilustraciones populares que tratan de explicar la Trinidad o la divinidad, ninguna realmente son completamente exactas. Usted ha oído personas que a veces dicen, bueno, es como el huevo, está la cáscara, está la clara y está la yema, pero son formas imperfectas, porque aún allí se destacaría, bueno, pero la parte importante es esta, llega el momento que aquella se desecha, pero no hay un elemento así que el ser humano pueda comparar, que sea exactamente, o sea, no podemos comparar la divinidad, algo que es infinito, eterno, con algo limitado que nosotros conocemos aquí en el mundo. Pero sí vamos a encontrar, como lo vamos a ver en breve, que la divinidad, la Trinidad, dejó huellas en la creación donde podemos ver esas huellas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos es Dios, pero no un Dios diferente ni sumado. Y estas son de las cosas del Dios infinito que no pueden ser descritas completamente por una ilustración humana. Muchos de los que no creen en la doctrina de la divinidad, de la Trinidad, que no creen en la personalidad y divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo aceptan porque no pueden entenderlo. Pero no aceptamos o creemos solamente en las cosas que nosotros podemos comprender. Tratar de entrar todo lo que significa la divinidad en nuestra mente es como querer echar todo el agua de los océanos en un pequeño recipiente, en un vaso o en una lata.
No cabe. Y eso todavía es en el mundo limitado que estamos haciendo la comparación. Imagínese lo que se trata entonces de la divinidad. Alguien nos pregunta que con relación a el nombre de Dios en libros, por ejemplo, como Esther, eso lo vamos a ver en otros temas, donde hablamos acerca de las huellas de Dios en la creación. No cabe ahora aquí en este estudio. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración solamente finita. Esta doctrina ha sido atacada a lo largo de la historia muchas veces. ¿Y qué dice la Biblia? Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Romanos 11, 33 y 34 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? De esta forma el apóstol Pablo está destacando lo incomprensible que es para la mente humana entender totalmente a Dios, pero sí podemos aceptar lo que está revelado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, estas son citas también que debe no memorizar solamente, sino escribir, anotar. Primera de Pedro 1, 2, dice el apóstol: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Hay una intencionalidad en los apóstoles, en los escritores del Nuevo Testamento, de que nosotros tengamos presente siempre a las tres personas de la divinidad. Intencional, cuando introducen una de sus cartas, cuando despiden una de las cartas, siempre lo hacen con una salutación o una despedida que incluye a los tres miembros de la deidad, los tres miembros de la Trinidad. Note cómo dice aquí en la introducción de esta carta de Pedro: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo. Nota, de esa manera se introduce. En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, en ocasión del bautismo de Cristo, encontramos aquí la presencia de los tres miembros de la divinidad en una forma interesante. Se manifiestan de forma distinta los tres. Y dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Note cómo el Espíritu Santo asumió una forma para hacerse visible. Ese Espíritu, como su nombre lo indica, pero adoptó una forma para hacerse visible. Como en la antigüedad, cuando Jehová, en forma de una zarza ardiente, de un fuego, se le apareció a Moisés, adoptando una forma para hacerse visible. Ahora el Espíritu Santo adoptó la forma de una paloma y vino una voz del cielo. Ahora el Padre, la manifestación del Padre sería a través de la voz, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Aquí donde se inauguraba la misión de Cristo como Redentor, su ministerio terrenal, aparecen certificando esta obra los tres miembros de la deidad, de la divinidad o la Trinidad. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, note, Gálatas 4, 4 al 6 dice lo siguiente. Antes de pasar a Gálatas 4, 4 al 6, noten que el Padre estaba en el cielo, el Hijo estaba en la tierra y el Espíritu descendió del cielo a él. O sea, se nota que no es la misma persona, porque también hay quienes creen que sí, está bien, creen en la divinidad del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre, pero creen que es el mismo. No es el mismo. No son tres trajes diferentes que se ponen en diferentes lugares o momentos. Son tres personas distintas, pero coeternas, omnisapiente, omnipotente, que forman lo que conocemos como Dios. Gálatas 4, 4 al 6, mire lo que dice también el apóstol Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estaban bajo la maldición. Dios, enviando el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clama ahora: Abba, Padre. Aquí no solo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que dice que el Espíritu Santo ahora clama Abba, Padre, que significa en arameo papito, Padre. Una expresión que Cristo la dijo también. Sé que la mayoría recuerda allí en Marcos, cuando Jesús dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, pero sea hecha tu voluntad. Esta expresión que usó Cristo, ahora la usa el Espíritu Santo.
indistintamente. Así que la personalidad de uno y del otro está indicando que no tiene ninguna superioridad sobre el otro o cualidades que uno tiene que no tenga el otro. En Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32, mire lo que dice. Hechos 5, 31 y 32. Dice, refiriéndose a Cristo, a este Dios, refiriéndose al Padre, exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar perdón de los pecados y arrepentimiento a Israel. Y nosotros, dice el 32, somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. ¿Quién era testigo también? El Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. Mire a quién Dios le ha dado el Espíritu Santo, a los que le obedecen. Y el Espíritu Santo se presenta como testigos de la obra del Padre y del Hijo también. Sumamente interesante. Le digo que hay una intencionalidad en los escritores del Nuevo Testamento, en los apóstoles, en mantener presente a las tres personas de la divinidad, las tres personas de la deidad. Sumamente interesante. Busque ahora lo que dice 2 Corintios en el capítulo 13. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, mire lo que dice aquí en esta cita interesante. 2 Corintios 13 en el versículo 14. Aquí no es saludando inicialmente la carta, sino despidiendo, como mencionaba anteriormente. Despidiendo, 2 Corintios 13, 14, dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una intencionalidad de destacar a las tres personas divinas, los tres poderes actuantes dentro del plan de salvación, dentro de nuestra redención. Destacar la divinidad, la Trinidad, una y otra vez. Los apóstoles así lo hacen en el Nuevo Testamento. Vemos que hay una intención marcada para que los que leen esa carta, los que reciben ese mensaje, capten el mensaje que se quiere dar. Y esto no solo está en esos pasajes. Le voy a mencionar otra cita solo para que usted tome nota y pueda tenerla allí como base de esta importantísima doctrina. Antes de continuar, Mateo 3, 16 y 17, Marcos 1, 10 al 11, Lucas 3, 21 y 22, Hechos 10, 38, Lucas 10, 21, Juan 3, 34, Primera de Pedro 1, 2, Segunda Corintios 1, 21 y 22, Gálatas 4, versículos 4 y 6, Efesios 1, del 3 al 14, Efesios 2, 18, Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14, Tito 3, 4 al 6, Tito 3, 4 al 6, Juan 20, versículos 21 y 22, todas estas citas que estoy dando en este momento presentan de esa manera los apóstoles una y otra vez la divinidad completa, la Trinidad, nombre por nombre, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, Hechos capítulo 7, versículo 55 y estas cuatro últimas citas. Hechos capítulo 5, versículos 31 y 32, Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, Efesios capítulo 2, versículo 22 y finalmente Primera Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Todos esos pasajes destacan la presencia de esas tres divinas personas que componen a Dios. Ahora vayamos a lo que fue la revelación, una de las revelaciones más grandes de Dios en el Antiguo Testamento. Es una revelación que Dios le dio al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, donde él escuchó incluso la adoración celestial. Mire lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 6. Dice el profeta Isaías que en el año que murió el rey Usías, se le apareció Jehová. Tuvo una visión de Jehová sentado en su trono en el año en que murió el rey Usías. Y dice en el versículo 2 que por encima del Señor había serafines volando, y el uno daba voces al otro diciendo: Santo, Santo, Santo,
¿Por qué solo 3 veces? Interesante que en medio de la adoración celestial, tanto en Isaías 6 como también en Apocalipsis 4 y 5, cuando los ángeles, cuando los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adoran al que vive, dicen santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Interesante, en el versículo 5 dice: entonces dije cuando vi a Dios en su gloria, ay de mí, porque soy muerto, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero después oí una voz que dijo, una voz, y la voz era del Señor, dice, la voz del Señor que decía, oiga lo que va a decir el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está mirando, ahora entiende por qué santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios dice, ¿a quién enviaré? Singular, pero ¿y quién irá por nosotros? Plural. Es una constante y es la evidencia que está desparramada por toda la Escritura. Cuando alguien va a negar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas divinas, coeternas, tiene que buscar argumentos bien sólidos. Tiene que buscar no un texto que alguien diga, como no lo entiendo, significará tal cosa. No es eso. Tiene que buscar evidencias reales que pueda sustentar para negar esta doctrina de la Trinidad, de los miembros de la divinidad. Porque un día cuando tengamos que dar cuenta delante de Dios, no es en que a mí me parecía, es que como yo no lo entendía, es lo que dice la Biblia, es lo que debemos nosotros aceptar, la evidencia bíblica. Así que el Señor preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero en medio de esta adoración que se presenta aquí, vamos a ver algunos detalles interesantes también en breve. Juan capítulo 12, porque allí entonces el profeta dijo que Jehová le expresó que nadie iba a creer a su anuncio, nadie iba a creer a lo que se estaba anunciando. Por eso el Señor dice, por eso Jehová dice que va a endurecer el corazón de ellos para que viendo no vean y oyendo no oigan, va a engrosar sus oídos. Dice Isaías capítulo 6, hablando Jehová. Noten quién habló, Jehová. Ahora, ese mismo pasaje Jesús lo cita en el Evangelio de Juan capítulo 12 y mire quién él dice que era. Juan capítulo 12, versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra que dijo Isaías, que ya sabemos que fue en Isaías 6, cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, para que no vean con los ojos, ni entiendan del corazón ni de los oídos, y yo los sane. Isaías dijo esto, dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, está hablando de Cristo, y habló acerca de él. Así que el Jehová que se le manifestó a Isaías en el capítulo 6, según dice Juan 12, del 37 al 41, fue nada más y nada menos que el Hijo. Fue Cristo Jesús el que se le apareció allí. Pero no llegue a conclusiones tan rápido. Vamos a ver ahora lo que dice Hechos, capítulo 28, versículo 24. Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo allí. Hechos 28, 24. Mire lo que dice. Cuando él predicaba, dice, y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Otra vez incredulidad, como en el tiempo de Isaías, como en el tiempo de Jesús. Y versículo 25 dice, y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías. ¿Quién fue que habló? El Espíritu Santo por medio de Isaías. Pero mire cuándo. Cuando dijo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos no oyen, y con los ojos no ven. ¿Quién fue que habló? En Isaías 6 fue Jehová. En Juan 12 fue Cristo. Y ahora aquí en Hechos 28, 24 dijo que fue el Espíritu Santo el que le estaba hablando a Isaías en ese momento. Notan cómo el nombre indistintamente que usa uno lo puede usar el otro sin que eso sea razón de problema, porque la esencia es la misma. La esencia de cada uno de los tres son coeternos, los tres, y por eso la palabra de Dios destaca de esta manera. Ahora, si no son tres dioses,
pero son tres personas que forman un solo Dios. ¿Por qué a los tres se le llama Dios? Dios el Padre, se le llama al Hijo Dios, como vemos allí en Juan 1:1. También lo vemos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. También lo vemos en Romanos capítulo 9 versículo 5. Al Espíritu Santo también. Así lo vemos en Hechos capítulo 5 del 3 al 5. Y lo vemos también en 2 Corintios capítulo 3 18 al 20. ¿Por qué a los tres se le llama Dios y no son tres dioses? Bueno, es similar a cuando en una familia, la familia, por ejemplo, Fernández, le llaman al señor, le llaman señor Fernández, a la señora Fernández, al hijo en la escuela, desde que saben su apellido, también lo llaman como Fernández. No significa que son tres familias Fernández, pero a cada uno se le puede llamar por el apellido o el nombre de la familia. De la misma forma, aunque es un solo Dios, a los tres miembros de la divinidad, como comparten los mismos atributos y son coeternos, a los tres se le puede llamar Dios, sin que eso signifique que sean tres dioses. Sumamente importante que captemos eso. Ahora, habíamos dicho de que en la creación, en el universo, hay huellas de la Trinidad, huellas de la divinidad, de que son tres miembros que componen a Dios. ¿Cuáles son esas huellas? Bueno, el universo en su totalidad, hasta lo que se le ha revelado al hombre, el universo está compuesto por tres elementos que son materia, tiempo y espacio. Materia, tiempo y espacio, tres elementos, pero cada uno de esos elementos a su vez está compuesto de tres dimensiones. Por ejemplo, la materia se puede presentar en tres estados que son sólido, líquido y gaseoso. El tiempo tiene tres dimensiones que son pasado, presente y futuro. Y el espacio tiene tres dimensiones que son largo, alto y ancho. Note qué interesante, sigue siendo un solo espacio, pero compuesto por tres dimensiones. Sigue siendo un solo tiempo compuesto por tres dimensiones, una sola materia que se puede presentar en tres formas. Interesante. Ahora, un consejo divino que encontramos en el libro Ministerio de Curación, página 336. Y estas dos citas que voy a dar ahora contribuyen a la salud mental y a la salvación de las personas. Hay personas que por apartarse de lo que es la esencia de Dios, el concepto claro de quién es Dios y las tres personas divinas que lo forman, han terminado, algunos desquiciados y otros han terminado perdiéndose sin posibilidad de ser recuperados para la verdad. Miren lo primero esta cita, Ministerio de Curación, página 336. Ya hemos visto toda la evidencia bíblica, solo nos falta una más. Y miren lo que dice esta cita. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos comprenderla. Lo que Dios ha dejado, podemos estudiarlo y entenderlo. Pero miren lo que también dice. Pero, más allá de esa revelación que Dios ha dado, no debemos penetrar. Más allá de lo que Dios ha revelado, no debemos intentar penetrar. Y dice entonces la cita, el hombre más inteligente, no cualquiera, el hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero todo ese esfuerzo será estéril. No hay mente humana capaz de comprender plenamente a Dios. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Interesante. También esta cita aparece en el Evangelismo, libro Evangelismo, página 446, dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, tal y como lo expresa Mateo en la Gran Comisión. También nos dice en el libro Alza tus ojos, página 146, la siguiente declaración inspirada. La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. Interesante. Y otras citas similares también. Pero miren lo que dice esta cita, que es la que indica por qué es peligroso que alguien niegue la divinidad de los miembros de la Trinidad. Mire, observe, escuche ahora. Detrás de todo lo que son los movimientos antitrinitarios, detrás de todo eso, lo que se quiere es atentar contra una de las personas de la divinidad, que es Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos.
Se comienza a veces atacando al Espíritu Santo, despojándolo de su humanidad, de su personalidad, que no es una persona, despojándolo de su divinidad, que tampoco es divino, despojándolo de eso. Y luego vienen a la persona de Cristo, que es el objetivo principal, privarlo de la divinidad, decir que es un ser creado, que sí, que es un ser grande, pero que fue el primero que Dios creó, pero que es un ser creado. ¿Por qué? ¿Y por qué quien llega a creer que Cristo no es divino? ¿Por qué está solo un paso de cometer el pecado imperdonable? Escuche lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 515. Oiga lo que dice. Otro error peligroso es la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió con anterioridad. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que dicen que creen en la Biblia, a pesar de todo lo que hemos visto. Y sin embargo contradice todas las declaraciones positivas de nuestro Salvador con respecto a su relación con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esa teoría que niega la divinidad de Cristo no puede ser sostenida sino violentando el sentido de la Sagrada Escritura, como hemos visto, del modo más incalificable. Porque quitar la divinidad a Cristo no solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención. O sea, ¿cómo rebaja el concepto de la obra de redención? No es lo mismo que Dios decidiera encarnarse, hacerse hombre y sufrir Él y pagar Él por el ser humano para salvarlo, a que Dios le dijera a una criatura, a un ángel, por grande que fuera, ve, muere por esa gente. Así no hay ese grado de sacrificio y amor divino. Mandar a otro a que muera. Pero cuando se trata de parte de que fue la divinidad, en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad. O sea, no era parte de la divinidad, era toda la plenitud. En cada uno de los miembros de la divinidad está toda la plenitud de la divinidad, en cada uno de los miembros. Y entonces dice, no solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia. Sí, porque usted tiene que negar todos los textos, todas las declaraciones, toda la evidencia que hemos visto. Y entonces dice, al par que esto hace más peligrosa dicha teoría, la hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto. Escuche lo que está diciendo esta cita. El usted ponerse a discutir con una persona que ya negó la divinidad de Cristo, teniendo toda la evidencia que ha tenido, no pierda su tiempo. Oiga lo que está diciendo la inspiración. Si alguien negó la divinidad de Cristo después de tener toda esa evidencia bíblica, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, porque ningún argumento, por convincente que fuese, podrá hacer mella en ellos. Por eso he dicho que quien transite en ese camino, negando la divinidad de Cristo, entrando en el terreno de movimiento antitrinitario, está solo un paso de cometer el pecado imperdonable. Esta cita del libro Conflicto de los Siglos, ojalá usted pueda memorizarla alguna vez o pueda anotarla. Conflicto de los Siglos, página 505. Qué destacada esta declaración, qué peligroso pues caminar en esa senda, negando todo lo que dice la Biblia en forma tan clara. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido recibido en gloria, ha sido predicado a los gentiles. Grande es el misterio, pero la Biblia lo presenta y como lo presenta tenemos también que aceptarlo. Una cita adicional que quisiera mencionar, en Génesis encontramos también una revelación interesante de Dios, que es en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, del 1 al 3, dice que estando Abraham sentado en el calor del día, en el encinar de Manre, allí estaba, se le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció? Jehová. Y cuando él alzó sus ojos para verlo, vio que venían 3 varones. O sea, la destacada presencia de Dios, cómo Dios decide revelársele, y cómo se le presenta a través de 3 personas. Un detalle interesante. Luego vamos a ver cuál es la función de cada uno, quién es cada uno de ellos. Pero lo interesante es que al presentársele, decidió revelársele en la presencia de 3 personas, no 4, no 2, no 5, sino 3. Interesante esa descripción que aparece allí.
Y en ese pasaje también se hace claro el hecho que cuando Dios se presenta en la Escritura, no oculta su naturaleza en lo que tiene que ver con el ser humano. Dios ha decidido revelar todo lo que hemos dicho acerca de Él, y lo que Él ha revelado, eso debemos creer, eso debemos aceptar. No tratar de penetrar más allá. La mente finita humana nunca podrá comprender plenamente a Dios. Será parte de las materias que estudiaremos en la escuela del más allá, cuando estemos disfrutando las glorias del mundo venidero. Pero Dios se ha presentado en la palabra y se ha descrito de manera interesante para que el que lo quiera conocer, lo conozca y comience a entrar en la dimensión donde Dios revela su poder, donde Dios revela el plan de redención de manera interesante. Así que hemos visto todas las evidencias que presentan las Escrituras, por lo menos a grosso modo, y esto nos hace entender que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Es tan bíblica como cualquiera otra de las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Un elemento importante que vemos en toda esta descripción es cómo se destaca la personalidad y también la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pronto no habrá discusión de ese tema, pronto tendremos la revelación de nuestro Dios cuando Cristo regrese en gloria y nos lleve con Él a morar por toda la eternidad. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano. Qué bendición que hemos estudiado este tema, cómo se va el tiempo cuando estamos tratando una temática tan interesante como esta. Esperamos en el Señor que la verdad haya alumbrado tus sentidos, haya alumbrado tu mente, haya confirmado en tu corazón esta verdad bíblica y tenga las herramientas en mano para defender esta verdad a capa y espada en el nombre del Señor. Oremos al Señor en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias porque tu nombre es santo, santo, santo. Gracias porque has decidido revelar tantas cosas a los seres humanos acerca de tu naturaleza, acerca de tu divinidad, acerca de la plenitud de cada una de las personas divinas. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes cuando estudiamos un tema como este, porque estamos pisando terreno sagrado. Te damos gracias por la comprensión de tu verdad. Te pido, Señor, que fortalezcas la fe en esta verdad bíblica de cada uno de los amigos y hermanos que se han unido a este estudio, y a cada persona que le pueda llegar a este estudio, que pueda establecerlo y afianzarlo en la verdad, que pueda creer en la evidencia bíblica, que si hay algún texto que no entiende por alguna razón, que ese sencillo texto confuso no vaya a desbaratar todas las evidencias bíblicas que están desparramadas en las Escrituras de principio a fin. Que cada uno pueda confiar en lo que dice la palabra, no porque lo entienda plenamente, sino porque la Biblia lo dice y nosotros aceptamos la palabra como la norma de fe. Fortalece la fe de cada uno de los amigos y hermanos que se han conectado, cuida de sus familias, acompáñale en todo momento y permite que sean reservados para tu reino eterno. Permite que mañana nueva vez nos encontremos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga y será hasta mañana.